Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodrigo Ibáñez Mercado, del grupo 1, semestre 2, y procederé a comentar el resumen acerca del documento del sistema jurídico maya, en el cual, bueno, pues da una extensa explicación no solo del sistema jurídico, sino lo que representa. Este es un reflejo de lo que es un estilo de vida de una comunidad, grandes rasgos, su organización, porque de ahí es donde parte toda la estructura de la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema jurídico, estamos hablando de una sociedad, de su organización, y no entra en tanto detalle, pero los motivos por los cuales se organizan de esta forma, pues hasta cierto punto representa algo bastante interesante, eh, muy marcado en ciertos aspectos por las tendencias occidentales. Sin embargo, creo que muchas de las culturas, al menos de las comunidades en las que se habla del texto, son cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar los ejemplos de la cultura Ixí, Quiche, Man y Popolchin. Eh, el autor redacta que las culturas mayas, las comunidades mayas en general, nunca existieron cuestiones escritas, ¿no? O sea, no estamos hablando de un derecho oral, prácticamente que va pasando de generación en generación, mediante diferentes historias y gente encargada de hacerlo. Sin embargo, no se contaba con una importancia o una tendencia en las cuestiones escritas del derecho. Sin embargo, esto no significa que no hubiera una organización o inclusive formas y sistemas jurídicos en los cuales se podían organizar. Esto considero interesarle enfatizarlo porque a pesar de que existía una sistematización, no como la conocemos, al menos en las cuestiones europeas, claro que tenían una clasificación de normas jurídicas, sin embargo en estas no había una distinción entre lo religioso, lo jurídico y lo moral social, lo cual pues ahí sí podemos encontrar una relación, al menos con las comunidades europeas de ese entonces. Y bueno, este sistema jurídico de clasificación se dividía al menos de 10 maneras. Y, no, perdón, de 10 cuestiones en las cuales cómo debía ser y cómo no debía ser la actitud de sus ciudadanos. Por ejemplo, encontramos una distinción, ¿no? O sea, todas las culturas llega un momento en el que se encuentran con cómo debo sentenciar, cómo debo castigar aquella agresión que cometió alguien contra otro individuo y que dicha sanción sea de la misma manera, del mismo tamaño de la agresión que esa persona cometió. Ese dilema que todos los juristas a través de la historia se han encontrado, bueno, los mayas como una comunidad, como una civilización estructurada, claramente se terminaron topando con ese problema. Entonces ellos hacían una distinción entre daños graves y daños débiles, ¿no? O sea, que no eran de tanta índole. Por ejemplo, a aquellos que sí eran bastante graves, pues bueno, lo podemos encontrar como las cuestiones de robo, asesinato, violación, adulterio, etcétera. Y los daños leves, pues encontramos que son los daños, perjuicios de perjuicios de ocasión, ¿no? A lo mejor escándalos en la vía pública, escándalos hacia un integrante de otra familia, eh, por animales de la siembra, chismes, insultos, mentiras, pleitos, riñas. O sea, estamos hablando de cuestiones, al menos hoy como las conocemos, que no son de índole jurídica, ¿no? Pero ellos al menos así distinguían sus hechos, los cuales debían ser sancionados. Y bueno, parte de la estructura maya, en la cultura podemos encontrar una gran amplitud, al menos en la concepción de familia, que es algo bastante interesante, que la forma en la cual ellos lo fueron integrando y desarrollando, pues creo que se pone muy por encima de muchas otras culturas. Pongamos el ejemplo de el matrimonio, ¿no? O sea, la primera práctica relativa al establecimiento del matrimonio consistía en hacer un acercamiento a las familias, en la cual tenía que haber una pedida como parte de actos preparatorios, ¿no? Para que se pudiese llevar a cabo dicho, al menos hoy como lo conocemos, acto jurídico.
También podemos encontrar con frecuencia la intervención de un pedidor intermediario entre ambas familias de los novios, ¿no? Quien se encargaba de llevar esto. Por ejemplo, hablando específicamente de los integrantes de la familia, encontramos un concepto bastante importante que es el nombre, en el cual, eh, al menos en la comunidad Ixchil, ya después podemos hablar de otra, eh, tenían dos nombres, uno que era el castellanizado y el otro que debía ser registrado ante el registro civil del sistema jurídico oficial. El otro nombre podía ser sin ningún problema en el idioma Ixchil, empleado por su familia y su comunidad. Sin embargo, al menos en la comunidad Mam, los apellidos de de los ciudadanos tenían que ver y estaban directamente relacionados e identificados con los cerros de su localidad, por lo que al conocer el apellido de alguien, conocías su origen geográfico, ¿no? También en otro de sus aspectos de organización jurídica encontramos la tendencia de la organización de la tierra, que es la propiedad comunal o municipal, la propiedad comunitaria y la propiedad privada o individual. En las comunidades Ixchi, Quiché y Mam consistían de dos grupos las autoridades locales, las de estructura oficial y las de la tradicional. Por ejemplo, en la comunidad Mam, la adjudicación de herencia, que tiene que ver una directa relación entre lo que es la familia y dicha comunidad, se llevaba a cabo mediante un compromiso bilateral. Este era un acto obligatorio en el que los padres otorgaban los bienes a sus hijos. Sin embargo, los hijos tenían la obligación hasta la muerte de los padres de mantenerlos con cuidado. Y si estos no cumplían dicho, dicha obligación, pues los bienes y la herencia quedaba completamente anulado. En los sistemas de tendencia, perdón, en los sistemas de tenencia, los mayas tenían un sistema bastante particular con la tenencia de la propiedad, porque esta podía ser de propiedad comunal o de propiedad municipal, la propiedad comunitaria y la propiedad privada o individual. Los tres sistemas de tenencia determinaban las formas de acceder a la tierra. Estas podían ser por concesión municipal, las autoridades, pertenecer a una asociación comunitaria, compra-venta o por herencia. También en otro plano podemos encontrar las autoridades, ¿no? Estas se conformaban y estaban reconocidas en el sistema jurídico oficial. Se encontraba el alcalde, los síndicos, los concejales, los alguaciles y los alcaldes auxiliares. Los principales, por lo general, en las comunidades Ixchi, Quicheman y Bagmachi, existió un grupo élite, existió un grupo élite cuyos integrantes en la mayoría de los casos han concluido una carrera de servicio a la comunidad. Los cofrades se circuncisaban en el ámbito religioso, específicamente a la celebración de las fiestas patronales. Los sacerdotes mayas, por ejemplo, las comunidades mayas tenían una concepción del ejercicio de la autoridad sobre la conciencia, sobre todo en el servicio de la comunidad. La forma en la cual se estructuraba el sistema jurídico oficial y los roles de cada autoridad tenía que enfatizarse y hacían mucho énfasis en que fuese en las cuestiones sociales de apoyo. Por último, podemos encontrar que en la resolución de conflictos del sistema jurídico maya, esta era de una naturaleza y una tendencia predominantemente conciliadora y compensadora, pues persigue como un constante la restauración y armonía comunitaria. Y para ello, pues lo dividen en diferentes pasos, ¿no? O sea, la resolución de los conflictos era que la parte afectada se presentaba ante la autoridad respectiva, quienes constituían las instancias para resolver los litigios, ¿no? La autoridad recurrida cita a las partes involucradas para escuchar su versión. La autoridad se auxilia de testigos cuando los hechos pues, no eran evidentes del todo. La autoridad busca arribar al acuerdo o la conciliación para establecer la armonía entre los involucrados y la autoridad obliga al hechor a reparar el daño. Y, sobre todo, las sanciones impuestas comprenden regaños, restitución de especie monetaria o pago de adeudo, limpieza de la propiedad, edificio municipal, otros lugares o detenciones preventivas. Estamos hablando de una tendencia claramente conciliadora, en lo cual no se aplicaba una
coercitividad o una coacción en las sanciones, prácticamente con castigos humanos, ¿no? Entonces, en las instancias más comunes a las que recurre la cultura maya para resolver conflictos es en orden de importancia: la familia, el alcalde auxiliar y el alcalde municipal. La resolución de conflictos en el sistema maya, en el sistema jurídico maya comprende de características ventajosas para quienes recurren a él, y dichas ventajas son la brevedad y rapidez del procedimiento, lo cual, comparado a otros sistemas jurídicos de la época, pues crea una gran diferencia a pesar de la postura conciliadora que mantenían.